Flujo de efectivo, método directo. Bien, para poder elaborar este flujo de efectivo por el método directo, voy a utilizar como ejemplo la práctica número 4, que es la gestión 2018. En los elementos necesarios para poder elaborar este flujo de efectivo se requiere el estado de resultados de la gestión 2018, el balance general de la gestión 2017 y el balance general de la gestión 2018, ¿no? Es decir, se requieren 3 estados financieros, ¿no? Y sobre la base de estos 3 estados financieros voy a proceder a elaborar el flujo de efectivo. Bien, vamos a tener inicialmente este formato, esta estructura, y en el mismo se va a ir incorporando ingresos y egresos que solamente ocurrieron en efectivo. Tenemos aquí primero el título, estado del flujo de efectivo, el periodo por el cual está siendo elaborado, del 1 de enero al 31 de diciembre del 2018. Esto está expresado en bolivianos, todos los valores que se vayan a insertar. Y primero voy a comenzar identificando el saldo inicial de efectivo. Bien, este saldo inicial de efectivo es el saldo con el cual ha terminado la gestión 2017, aquello que representa efectivo para la empresa. En este caso entonces voy a agarrar el balance general de la gestión anterior y ahí tengo lo que es bancos, caja moneda nacional, bueno, y los dos sumados, eso me da el activo disponible. Entonces con el activo disponible directamente puedo trabajar, ¿no? Entonces el saldo inicial de efectivo 194.754,57. Bien, de todas maneras, esto que ya estoy considerando en mi flujo de efectivo a manera de control, lo voy a ir marcando, lo voy a ir pintando. Y bueno, con eso ya está. Bien, ahora en el flujo de efectivo, lo que voy a comenzar primero es identificar aquello que representa ingresos para la empresa. Bien, para poder hacer esto voy a utilizar el estado de resultados como un estado financiero guía referencial para que, de acuerdo al orden como se vaya identificando ingresos e incluso también los egresos, pueda ir volcando estos elementos hacia el flujo de efectivo, ¿no? Es decir, que aquí, revisando el estado de resultados, puedo identificar primer elemento como son las ventas. Entonces, si la idea en el flujo de efectivo es trabajar con los ingresos, entonces voy a apoyarme en 2 pasos. El paso número 1 va a ser identificar un ingreso. En el estado de resultados, las ventas viene a ser ese ingreso. Entonces, a mi flujo de efectivo voy a volcar esas ventas, así tal cual como lo estoy haciendo. Paso número 2. En el paso número 2, lo que debo hacer es tratar de relacionar con una o varias cuentas este ingreso identificado, ¿no? Y peor todavía, considerando que los diferentes elementos de los estados financieros en el balance general, con elementos incluso del estado de resultados, se encuentran interrelacionados, ¿no? Hay varias cuentas que tienen relación directa o relación incluso indirecta con elementos de esos estados financieros. Y en ese sentido, vamos a indicar que si estamos hablando de las ventas, estas ventas por sus características pueden estar desarrollándose al contado, pueden estar siendo realizadas a simple crédito o respaldado con documentos. De manera contable, podemos decir que si la venta de mercaderías es al contado, entonces se relaciona con caja o bancos moneda nacional. Que si la venta es a simple crédito, se está relacionando con las cuentas por cobrar. O si está, en este caso, respaldado con documentos, entonces se relaciona con documentos por cobrar. Bien, entonces, en el paso número 2 decíamos que debemos tratar de relacionar con una o varias cuentas del balance general. Y en este caso, aquí está la relación con caja, banco, moneda nacional, cuentas por cobrar y documentos por cobrar.
Entre estas tres cuentas, aquellas cuentas que me va a servir para analizar dentro de mi flujo de efectivo, vamos a tener a las cuentas por cobrar y a los documentos por cobrar. No vamos a referirnos a Caja Moneda Nacional, Banco Moneda Nacional, porque sencillamente se está pretendiendo elaborar el flujo de efectivo, es decir, un flujo de esto que se considera efectivo, como es Caja, Banco, Moneda Nacional. Y por tal motivo, entonces, esto no va a formar parte directamente de mi flujo de efectivo, aunque sí, de repente de manera indirecta, pero no directamente se va a poder apreciar su análisis de Caja, Banco, Moneda Nacional. Bien, y lo que voy a hacer entonces es analizar en primera instancia las cuentas por cobrar. Esa es una de las cuentas con la cual existe esa relación de las ventas, que es el ingreso que estoy analizando dentro de mi flujo de efectivo. Bien. Lo que hay que considerar, ¿no?, es que hacemos este análisis, la elaboración del flujo de efectivo, considerando que los elementos que forman parte del estado de resultados han sido contabilizados en base de vengado, es decir, sin importar si ha sido cobrado o pagado o no, entonces igual nomás se ha considerado en el estado de resultados, ¿no? En cambio, cuando elaboramos un flujo de efectivo, este se hace en base efectivo, es decir, registrar solamente los ingresos en efectivo y los egresos en efectivo, ¿no? Ahí ya no hablamos del devengado para nada. Bien, entonces voy a comenzar a analizar estas ventas y el primer elemento, como decíamos, las cuentas por cobrar. Bien. Para poder analizar estas cuentas por cobrar en el flujo de efectivo es necesario recordar el movimiento contable que tiene esta cuenta, cuentas por cobrar. Como podemos observar, aquí tenemos un mayor en T. Dentro de este mayor en T, que corresponde justamente a las cuentas por cobrar, tenemos todo el movimiento de las cuentas por cobrar. ¿Qué es lo que podemos decir al respecto? Que esta cuenta se debita por un saldo inicial, se debita por las ventas respaldadas por el simple crédito, se abona por los cobros que se hacen seguramente a clientes a los cuales se les ha otorgado el simple crédito, se abona por los castigos, es decir, por aquellas deudas que se hayan declarado como irrecuperables dentro de las cuentas por cobrar. La combinación de estos cuatro elementos me va a dar el saldo final de la cuenta cuentas por cobrar, ¿no? En forma de fórmula podemos decir que ese saldo final es igual a un saldo inicial más las ventas menos los cobros y menos los castigos. Entre estos elementos, aquel elemento que nos interesa viene a ser los cobros. ¿Por qué nos interesan los cobros? Porque estos cobros es el elemento que se traduce en una entrada de efectivo, es decir, en un ingreso en efectivo, ¿no? Estos cobros. Entonces, lo que voy a hacer para la siguiente fórmula es despejar de esta fórmula que tengo solamente los cobros, de tal manera que puedo indicar que los cobros es igual a un saldo inicial más las ventas menos el saldo final y menos los castigos. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Simplemente volcar estos elementos hacia el flujo de efectivo, y el primer elemento con el cual voy a comenzar a hacer esto son con las ventas. Las ventas es lo que voy a llevar hacia mi flujo de efectivo. Bien, entonces en el flujo de efectivo, aquí justamente están las ventas. Estas ventas copio el valor que tengo en el estado de resultados. Y es más, también aprovecho para marcar en el estado de resultados las ventas, puesto que ya se está analizando. Esto, insisto, es con la idea de tener un control, ¿no?, de los elementos que se van incorporando hacia el flujo de efectivo. ¿Bien? Muy bien, voy a volver otra vez hacia la fórmula de los cobros, y aquí, como decíamos, la idea es determinar el valor de cobros, ¿no? Cobros que se hayan dado a los clientes, ¿no? Y en este sentido, entonces, el primer elemento que he incorporado son las ventas. Sin embargo, lo que debo considerar es que si estamos hablando de los cobros, cuando nosotros vendemos mercadería, y esta mercadería es a simple crédito, cuando llegue el momento de cobrar una deuda a un cliente, esa deuda se le cobra con la factura incluido. ¿Y a qué me refiero con eso? A que si nosotros hablamos de las ventas, estas ventas que tengo inicialmente en el flujo de efectivo
son ventas que están al 87%, es decir, sin la factura. Pero lo que hay que recordar es que cuando se cobra una deuda a un cliente, se cobra con la factura incluida. Entonces, lo que debo hacer aquí es al valor de las ventas devolverle su IVA débito fiscal. Eso lo puedo hacer simplemente por regla de 3 simple, entendiendo que el valor de las ventas que tengo aquí es el 87% y lo que quisiera es determinar el 13% como IVA débito fiscal. Entonces esto lo puedo dividir o primero multiplicar por 13 y dividir entre 87, ¿no? Entonces ahí tengo un valor de 158.676,70. Para tener mayor exactitud con esto, voy a redondear este cálculo con 2 decimalitos. Bueno, nos sigue saliendo lo mismo. Bien, entonces al resultado entre las ventas más el IVA débito fiscal, lo que voy a tener son las ventas facturadas. Bien, y estas ventas facturadas simplemente sumo las ventas más el IVA débito fiscal y tenemos ahí un valor de 1.220.590. Muy bien, entonces este elemento ya incorporado son las ventas que tenemos aquí en la fórmula, ¿no? La fórmula de las cuentas por cobrar, la que corresponde a los cobros. Bien, el siguiente elemento que puedo incorporar es el saldo inicial y el saldo final de las cuentas por cobrar. Entonces aquí voy a decir saldo inicial, cuentas por cobrar, y también por supuesto el saldo final de estas cuentas por cobrar. El saldo inicial siempre se va a referir a datos de una gestión anterior, en este caso el balance general, y el saldo final, datos que vienen de la gestión actual, es decir, de la gestión 2018, ¿no? La gestión 2017, gestión anterior, y gestión 2018, gestión actual. Bien, en ese sentido entonces, el saldo inicial de cuentas por cobrar lo voy a copiar de mi balance gestión 2017, ahí está. El saldo final, cuentas por cobrar, lo mismo, copio y ahí está el valor. Lo que sí debo tener cuidado es con los signos que tiene estos elementos en la fórmula, ¿no? Entonces, si hablamos de un saldo inicial de las cuentas por cobrar, este tiene signo positivo y el saldo final tiene signo negativo, ¿no? Ese elemento, especialmente el valor, el signo negativo, va a ser importante para nuestro flujo, ¿no? Puesto que lo he copiado en valor positivo, ¿no? Entonces, saldo inicial está bien con ese valor positivo y el saldo final deberíamos estar trabajando con un valor negativo, así como lo estoy anotando. Bien. Muy bien, con eso entonces ya he incorporado este elemento. A continuación tenemos ahora los castigos. Si nos referimos a los castigos, estos castigos se va a determinar a partir del análisis de la cuenta previsión deudores incobrables, ¿no? Esta cuenta que está más abajo, justamente mayor en T. Igual reconstruyo el movimiento que tiene esta cuenta y entonces podemos decir que esta presenta un saldo inicial acreedor, que esta cuenta se abona por nuevas previsiones que se hacen justamente en la previsión de deudores incobrables, se debita por los castigos por deudas que se hayan declarado como irrecuperables y la combinación de los 3 elementos me da el saldo final de la previsión de deudores incobrables. En forma de fórmula podemos decir que el saldo final es igual al saldo inicial más nuevas previsiones y menos los castigos. El elemento que nos interesa para nuestro flujo vienen a ser los castigos, ¿no? Estos castigos es lo que nos interesa. Entonces, despejo solamente de esta igualdad los castigos y por ende tenemos que estos castigos es igual a un saldo inicial más nuevas previsiones y menos el saldo final. Bien. Muy bien, si esa es la idea entonces, esto es simplemente reemplazar los datos. En primera instancia el saldo inicial lo podemos observar en gestión anterior, en el balance. Aquí no tenemos la cuenta previsión de deudores incobrables, eso significa de que no hay tal cuenta, no hay tal valor, entonces por eso aquí ponemos un valor de 0. Las nuevas previsiones vienen de nuestro estado de resultados, ahí está
la cuenta pérdida en cuentas malas. Esta cuenta va a representar las nuevas previsiones, ¿no? 6.923,70. Bien. Ahí está entonces el valor, 6.923,70 y menos el saldo final de previsión de deudores incobrables. Y ese saldo final, bueno, aquí sí esta vez tenemos la previsión de deudores incobrables, 6.923,70, ¿no? El signo negativo que tengo aquí es simplemente por fines de exposición, no lo voy a tomar en cuenta, así voy a hacer de cuenta que es positivo. Sin embargo, cuando vaya a mi fórmula de los castigos, en la fórmula dice que el saldo final tiene signo negativo, entonces con negativo también lo voy a trabajar en mi fórmula de los castigos. Por ende, si hago ese cálculo, tengo un valor de 0 como castigos. Bien. Bueno, entonces aquí hacia el flujo de efectivo anoto estos castigos que tienen un valor de 0, ¿no? Ahora, de todas formas, en la fórmula de los cobros de estas cuentas por cobrar, dice que los castigos tienen signo negativo, ¿no? Bueno, en la fórmula abajo de los castigos puede salir un valor positivo o como en este caso un valor de 0, ¿no? Ese valor a la hora de llevar a la fórmula de los cobros de cuentas por cobrar tiene que ir con signo negativo. En este caso, en vista de que es un valor neutro, el valor de 0, puedo poner igual, ¿no? Menos 0, pero no va a haber ninguna diferencia, ¿no? Entonces, ahí está incorporado este elemento como son los castigos. ¿Bien? Muy bien. Y de esa manera, entonces, ha analizado este elemento como son las cuentas por cobrar. Ahora, de igual forma, analizaría los documentos por cobrar. Si nos referimos a los documentos por cobrar, igual, lo que voy a hacer ahí es realizar un mayorcito de esta cuenta y reconstruyo su movimiento, ¿no? Al reconstruir el movimiento, indico que esta cuenta presenta débitos por un saldo inicial, por las ventas que están respaldadas con documentos, presenta abonos por los cobros y la combinación de estos tres elementos me da el saldo final. En forma de fórmula, entonces el saldo final es igual a un saldo inicial más las ventas y menos los cobros. El elemento igual que nos interesa para el flujo de los ingresos son los cobros. Entonces despejo los cobros y finalmente obtengo que este es igual a un saldo inicial más ventas y menos el saldo final. Esos tres elementos hacen justamente los cobros, ¿no? Y los tres elementos como tal lo voy a volcar hacia el flujo de efectivo, comenzando por el primer elemento como son las ventas. Bien, estas ventas, sin embargo, ya fueron incorporados en nuestro flujo de efectivo, ¿no? Aquí, si recordamos, hemos incorporado las ventas y también será devuelto su IVA débito fiscal para calcular las ventas facturadas. Entonces, estas ventas se refiere a estas mismas ventas que aparece en los documentos por cobrar. Entonces, un elemento no lo voy a repetir, simplemente una sola vez lo voy a registrar. Entonces, por ende, voy a saltar, ¿no? Voy a saltar indicando que las ventas ya han sido agregadas y a continuación simplemente agrego el saldo inicial y el saldo final de la cuenta documentos por cobrar, ¿no? Solo que el saldo inicial positivo y el saldo final negativo. Bien, entonces bajo ese escenario, aquí voy a decir saldo inicial documentos por cobrar y saldo final documentos por cobrar. Bien, el saldo inicial es gestión anterior, entonces reviso, ahí está documentos por cobrar, y el saldo final es gestión actual, ¿no? Entonces igual ahí incorporo, solo que este saldo final es con signo negativo. Bien, con eso sí debo tener cuidado, ¿no? Bien, y con eso entonces ya ha sido agregado otro elemento más hacia el flujo de efectivo. Bien, a continuación posiblemente tengamos escenarios en los cuales el cliente o los clientes de la empresa, normalmente con la intención de asegurar mercadería en una futura compra de parte de estos clientes hacia la empresa,
estos clientes pueden estar realizando anticipos, ¿no? Entonces, la manera como se va a analizar estos anticipos es de la manera siguiente. Lo primero que voy a hacer es una regla, bueno, más que regla, una recta donde tenemos identificado la gestión 2017, la gestión 2018 y la gestión 2019. Si nos estamos refiriendo a la cuenta anticipo de clientes, que se vincula por supuesto con las ventas, entonces debo recuperar simplemente el saldo inicial y el saldo final de esta cuenta, ¿no? Entonces el saldo inicial viene de la gestión anterior. En gestión anterior, anticipo de clientes, eso en el pasivo a corto plazo normalmente, como podemos ver, no se encuentra. Entonces, si no se encuentra, voy a indicar que este saldo inicial tiene un valor de 0. El saldo final, anticipo de clientes, gestión 2018, ¿no? Ahí sí estoy observando que tengo anticipo de clientes por un valor de 4.028. Bien, entonces aquí voy a anotar como saldo final esos 4.028. Bien, y para poder analizar estos datos como saldo inicial y saldo final, lo que voy a hacer es trabajar desde el enfoque que tiene la empresa, en el sentido de que un cliente se aproxima a la empresa con la intención de poder desembolsar recursos como un derecho, ¿no? Como calidad de un anticipo para asegurar normalmente mercadería en una futura compra. Entonces, si hablamos de esa situación, desde el punto de vista de la empresa, estamos hablando de que la empresa percibió recursos, ¿no? Percibió recursos en calidad de anticipo de clientes, pero insisto, la palabra clave aquí es hablar de percibir. Bien. Entonces, podemos analizar el saldo inicial o, en este caso, el primero comenzar por el saldo final, ya que aquí el valor es diferente de 0, ¿no? A veces el valor de 0 puede darnos cierta interpretación incorrecta del valor, ¿no? Entonces, lo que vamos a indicar primero es que el saldo final que tenemos aquí, que son 4.028 bolivianos, es preguntarnos cuándo la empresa lo ha percibido. Vamos a tener dos opciones, ¿no? Recordemos que este es el saldo al 31 de diciembre del 2018. Entonces vamos a tener dos opciones. Opción número 1, que los 4.028 bolivianos la empresa lo ha percibido en la gestión 2018. Opción 2, que estos 4.028 lo ha percibido en la gestión 2019, ¿no? Si el saldo se presenta el valor al 31 de diciembre del 2018, lo más probable es que estos 4.028 haya sido percibido en la gestión 2018 y no en la gestión 2019, porque el valor no se conocía todavía, ¿no? A la gestión 2019, ya que este es un valor al 31 de diciembre del 2018. Entonces, estos recursos fueron percibidos en la gestión 2018. Y de la misma forma, analizo también ese saldo inicial, indicando justamente que este valor de 0 como saldo inicial, ¿cuándo se ha percibido, ¿no? ¿Cuándo ha percibido la empresa? Dos opciones, gestión 2017 o gestión 2018. Considerando que este valor, en este caso es 0, no va a haber ningún problema, pero cuando no es 0, entonces sí podemos tener este inconveniente y hay que analizar necesariamente. Entonces, considerando que este valor del saldo inicial es un valor al 31 de diciembre del 2017, a esa fecha todavía no existía la gestión 2018, entonces lo más probable es que haya sido percibido en la gestión 2017 y no en la gestión 2018. Bien, bajo ese entendido entonces, nosotros debemos recordar que estamos elaborando el flujo de efectivo de la gestión 2018. La gestión 2018 es la que nos interesa. Bien, entonces vamos a indicar, ¿no? Si hay recursos que han sido percibidos en la gestión para la cual se está elaborando el flujo de efectivo, entonces esos recursos van a participar en nuestro flujo de efectivo con signo positivo. Bien, aquí de qué elemento estamos hablando, de estos 4.028 bolivianos, ya que los mismos fueron percibidos en la gestión 2018. En cambio, lo que tenemos como saldo inicial ha sido percibido en una gestión diferente a esta gestión 2018, la gestión para la cual hacemos el flujo, y por ende en nuestro flujo este elemento va a participar con signo negativo, ¿no? Aquí lo importante, lo que tenemos que siempre tomar en cuenta
es el signo que va a tener el valor, ¿no? En este caso, el saldo inicial del anticipo de cliente signo negativo y el saldo final signo positivo, ¿no? La misma figura se va a mantener para cualquier otro anticipo, ¿no? Ya sea anticipo de sueldos, anticipo a proveedores, ¿no? Bueno, que son los casos más típicos. Entonces, en ese tipo de cuentas, igual, el escenario es el mismo, saldo inicial negativo y el saldo final signo positivo. Bien, con esa conclusión entonces paso ahora a volcar estos elementos hacia mi flujo de efectivo. Y en mi flujo de efectivo voy a decir primero saldo inicial de efectivo. Bueno, a ver, saldo inicial, no de efectivo, ¿no? Estamos mal ahí. Saldo inicial, anticipo de clientes. Bien, saldo inicial, anticipo de clientes. Y entonces, más abajito, el saldo final, anticipo de clientes. Bien. Lo que debo considerar, ¿no? Lo que decía, si bien podemos tener aquí elementos con valor 0, puede que no sea necesario, ¿no? Agregar al flujo de efectivo, pero por fines explicativos, académicos, para no olvidarnos de varios elementos, entonces lo voy a agregar, ¿no? Insisto, pero no, si no lo agregaría porque tiene valor 0, igual estaría bien, ¿no? Entonces, el saldo inicial, anticipo de clientes, que es un valor negativo, un valor de 0, ahí está. Y el saldo final 4028, eso es 4028 con signo positivo. Bien, de esa manera entonces prácticamente se ha terminado con el análisis de este ingreso como son las ventas. Bien, entonces aquí lo que voy a hacer es un poquito de más espacio generar y voy a indicar, ¿no? Que hasta aquí tengo el ingreso por cobro a clientes. Bien, ingreso por cobro a clientes y voy a realizar la sumatoria desde las ventas facturadas hasta el último elemento, ¿no? Como saldo final anticipo de clientes. Bien, entonces ahí tenemos un valor 1.013.752,60 centavos. Bien, esto lo voy a diferenciar ahí poniéndole bordecitos de tal manera que me ayude, ¿no? Que me ayude especialmente más adelante en la identificación de estos valores, estos elementos. Bien, listo, ahí está el ingreso por cobro a clientes y a continuación vamos a pasar ahora a otro elemento del estado de resultados, ¿no? A ver, aquí es simplemente, ¿no? Para manejar un control, ¿no? De estos elementos que ya he agregado en mi flujo de efectivo. Aquí tengo algunas cuentas que todavía no los he marcado, a pesar de que ya los he analizado, ¿no? Caso cuentas por cobrar, documentos por cobrar e incluso el anticipo de clientes. Bueno, este último ya está marcado. Bien, listo. Ahora voy a pasar entonces al siguiente elemento dentro de nuestro estado de resultados, que es el estado financiero guía de referencia, ¿no? Ahí tenemos el costo de ventas. Bien, entonces aquí para poder analizar este costo de ventas como egreso, esto ya no va a ser un ingreso, sino lo vamos a analizar como un egreso, es necesario identificar sus partes, ¿no? Entonces las partes que hacen justamente de este costo de ventas. En ese sentido, lo que podemos decir aquí es que el costo de ventas es igual, bueno, por lo menos por fórmula, a un inventario inicial más las compras y menos el inventario final, ¿no? Lo que hay que tener presente aquí es que de aquella mercadería que compramos, si no logramos vender todo, lo que sobra se denomina inventario final. Ese inventario final para una siguiente gestión se convierte en el inventario inicial. Entonces podemos concluir que el inventario inicial y el inventario final son consecuencia de las compras. Bien, entonces el elemento que se constituye en un egreso son justamente las compras, ¿no? Entonces, hacia nuestro flujo de efectivo voy a añadir ahí las compras. Bien, compras es lo que estoy añadiendo. Muy bien. Después, bueno, en el paso número 1, entonces identifico un egreso, ahora egreso, ¿no? Ya no ingreso, sino egreso, y ahí podemos identificar a las compras. Bien, paso número 2. Trato de relacionar este egreso con alguno o algunos elementos del balance general. Bien,
Y la situación va a ser muy parecida a las ventas, solamente que aquí hablamos de las compras, ¿bien? ¿En qué sentido es muy parecido, no? En el sentido de que cuando se vende mercadería, bueno, no ventas, ¿no? Sino cuando se compra mercadería ahora, entonces esta compra puede ser al contado, puede ser a simple crédito o puede estar respaldado con documentos. Si es al contado, entonces nos referimos a Caja Banco Moneda Nacional. Si es a simple crédito, nos referimos a las cuentas por pagar. Si está respaldado con documentos, nos referimos a los documentos por pagar. Bien. Bueno, aquellos elementos que se analizan en el flujo de efectivo son las cuentas por pagar y los documentos por pagar, no directamente Caja Banco Moneda Nacional. Bien, entonces aquellos elementos que me interesan para mi flujo, lo voy a analizar igual con mayores en T. En los mayores en T, ahí tenemos en primera instancia las cuentas por pagar, y podemos decir en su movimiento que presenta movimiento como abono por un saldo inicial, por las compras que sean a simple crédito. En el lado del debe, es decir, los cargos débitos, hay motivo, ¿no?, de movimiento por los pagos que se hacen de compras que hayan sido a simple crédito. Y la combinación de estos tres elementos nos va a dar el saldo final. En forma de fórmula, ese saldo final es igual a un saldo inicial más las compras y menos los pagos. Sin embargo, ahora para el flujo de efectivo de los egresos, el elemento que nos interesa son los pagos, ya que se traduce en una salida de efectivo, ¿no? Entonces, en ese sentido, voy a despejar de esta igualdad solamente los pagos y voy a indicar que estos pagos es igual a un saldo inicial más las compras y menos el saldo final. Y estos son los elementos que debo volcar hacia el flujo de efectivo. Bien, entonces en el flujo de efectivo primero voy a añadir lo que son las compras, ¿no? Ahí están las compras. Eso sí, no sé cuánto es el valor, ¿no? Porque aquí el elemento que sí tengo su valor es el costo de ventas, pero eso no significa que sea de las compras, ¿no? Entonces, lo que puedo hacer aquí es, apoyándome en el valor del costo de ventas, determinar el valor de las compras, ¿no? Entonces, aquí el costo de ventas, 581.247. Tenemos un inventario inicial. El inventario inicial de la mercadería que está en almacenes, 91.350. Ahí está. Uy, no, así va. 91.350. Y después requiero el inventario final, ¿no? Como inventario final. Aquí, ¿no? A diciembre de 2018, almacenes 84.303. 84.303 entonces, ¿no? Entonces, de tal manera que si despejamos esto dentro de la igualdad del costo de ventas, obtenemos el valor de las compras, ¿no? Entonces, aquí vamos a poder decir, despejando justamente, a ver, aquí abajo haré 581.247 menos 91.350 y más 84.303, ¿no? Entonces, ahí está. Las compras tienen un valor de 574.200, ¿no? Esas son compras netas de IVA por si acaso. Entonces, en el flujo de efectivo, 574.200. Bien. Igualito, ¿no? Igualito que en las ventas, si se trata en este caso de pagar deudas a los proveedores, estas deudas las pagamos con la factura incluida, ¿no? No separamos la factura y otro valor, ¿no? El valor del 87%, no hacemos eso, sino cuando se paga la deuda, se paga con la factura incluida. Por ende, lo que tenemos que hacer aquí es primero a este valor devolver el IVA crédito fiscal. Por regla de 3 simple, este valor me permite hallar el 13%, considerando que es el 87%, ¿no? Entonces ahí está. Por ende, aquí voy a tener las compras facturadas. Hago esta sumatoria y ahí está, ¿no? Estas compras facturadas tienen un valor de 660.000. Bien, 660.000. Muy bien, ahí está. Ese es el elemento agregado en nuestro flujo de efectivo, las compras, ¿no? Después agrego el saldo inicial y el saldo final de cuentas por pagar. Bien, entonces aquí voy a venir
saldo inicial, cuentas por pagar. Aquí abajo el saldo final, cuentas por pagar, ¿no? Si hablamos del saldo inicial, balance general 2017, ahí está, 32.400. El saldo final, de acuerdo a la fórmula, tiene signo negativo. Cuentas por pagar, ahí está, igual con signo negativo. Bien. Listo, con eso entonces ya ha sido agregado este elemento en nuestro flujo de efectivo, ¿no? Bueno, aquí puedo marcar, ¿no? Cuentas por pagar, por aquí, bueno, a ver, lo pintaré ahí. Después aquí también cuentas por pagar, ¿no? Como podemos ver, a medida que se va avanzando con el flujo, cada vez se van pintando más cuentas con el color, ¿no? El color que estoy eligiendo en este caso. Eso significa que estamos llegando a su finalización, ¿no? Del flujo de efectivo. Bien, muy bien, listo. Otro elemento con el cual tiene vinculación nuestras compras, ¿no? Cuando hablamos de las compras que están respaldadas con documentos, ¿no? Entonces, si están respaldadas con documentos, aquí abajo igual tenemos el análisis de esta cuenta documentos por pagar. Pero si somos observadores, este movimiento es casi, por no decir igual, que el comportamiento que tiene las cuentas por pagar, ¿no? Si hacemos una comparación, casi podemos decir que es lo mismo, excepto que en vez de hablar de cuentas por pagar, estamos hablando de documentos por pagar, ¿bien? Entonces es lo mismo, ¿no? Entonces el primer elemento que voy a llevar al flujo son las compras. Sin embargo, las compras ya ha sido agregado al flujo de efectivo, no lo debo repetir, y por ende pasaría al saldo inicial y al saldo final. Saldo inicial positivo y saldo final negativo de esta cuenta documentos por pagar. Bien, listo. Entonces aquí en el flujo de efectivo voy a tener ese saldo inicial documentos por pagar, ¿no? Y también, por supuesto, el saldo final documentos por pagar. Bien, si hablamos del saldo inicial, el saldo inicial documentos por pagar, ahí está, 64.800. El saldo final documentos por pagar, saldo final 65.400. Bien. Listo, con eso entonces ya ha agregado también otro elemento más hacia nuestro flujo de efectivo. Bien, muy bien, al igual que en las ventas, puede ser posible que exista anticipos, ¿no? En este caso vendrían a ser los anticipos a proveedores, ¿no? En caso de que exista anticipos a proveedores, la manera de analizar es igualita que los anticipos de clientes, es decir, agarrar la cuenta con su saldo inicial, su saldo final. Eso sí, el saldo inicial va a tener signo negativo y el saldo final signo positivo dentro de nuestro flujo de efectivo. Bien, entonces de la misma manera y por ende aquí directamente voy a agregar, a ver, esto un poquito más abajo llevaré, voy a agregar el saldo inicial, anticipo a proveedores y aquí voy a tener el saldo final, anticipo a proveedores, ¿no? Por saldo inicial, gestión anterior, eso seguramente dentro del activo exigible, bueno, ahí no tengo la cuenta, entonces directamente, ¿no? Bueno, menos 0 puedo decir, bueno, 0 me está mostrando, el saldo final anticipo a proveedores, bueno, ahí tengo un valor, bueno, ese valor lo voy a incorporar, entonces, saldo final anticipo a proveedores, ahí está con signo positivo. Bien, listo. Bueno, a ver, aquí marcaría, ¿no? Marcaría la cuenta que ya he incorporado en el flujo de efectivo. Bien. Bueno, con eso entonces no tengo más elementos. Bueno, aquí, ¿no? Documentos por pagar. Eso también ya agregado. Me olvidaba. Aquí en la gestión anterior también documentos por pagar, ¿no? Es importante que vaya pintando así para controlar mi nivel de avance, ¿no? Bien, y listo. Con eso entonces ya no tengo más elementos que agregar dentro de mi flujo de efectivo. Y aquí entonces a esto
puedo llamar, bueno, vamos a llamar aquí, egreso por, egreso por pago. Aquí vamos a hablar del pago. Egreso por pago a proveedores. Bien, egreso por pago a proveedores. El valor, bueno, tiene que ser desde las ventas facturadas. Ahí arriba, las ventas facturadas, ya, desde ahí, ahora sí. Entonces le digo que me sume esto. Desde ahí hasta aquí, ¿no? Y listo, ahí está. Entonces, lo que se ha desembolsado en efectivo a favor de los proveedores, 646.390. Bien. Muy bien, a ver, aquí arriba estoy viendo de que no es redondeado. No creo que pase nada, sin embargo. De todas maneras haré, ¿no? Esa operación de redondeo. Sí, no pasa nada, está bien, ¿no? Listo, entonces el ingreso por cobra clientes me está mostrando la entrada de efectivo, justamente por esa fuente, como son los clientes, y el egreso por pago a proveedores, la salida de recursos en efectivo, por supuesto, hacia esos proveedores, ¿no? En beneficio de los proveedores. Bien, de esa manera entonces tenemos estos dos elementos dentro de nuestro flujo de efectivo, el ingreso por cobra clientes y el egreso por pago a proveedores.